permitirme dar lectura a tus poderosas palabras del Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que unja y purifique mis labios, mi garganta, mi boca y mi mente y mi corazón, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean la suya y más no la mía, Señor. Que no sea palabra de emoción, sino que sea usted que la esté hablando, Señor. Aparta de mí todo espíritu de emoción, todo espíritu, Señor, que quiera posesionarse para interponer tu palabra, que sea reprendido, atado y llevado a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que en esta noche, por medio de tu palabra, sea que usted esté hablando a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que si tú me vas, que sea palabra de bendición, de exhortación, Padre. Porque muchos piden bendiciones, pero no piden que tú les hables, Señor. Yo te pido que me exhorte, me reprenda con tu palabra, para poder yo seguir aprendiendo cómo estar delante de tu presencia, cómo poder seguir, Señor, cada día, cada instante, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que en este momento, Señor, que llegue la palabra a la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes y los que se están conectando o los que se van a conectar por medio de las redes sociales. También háblale, Señor, porque tú estás utilizando este instrumento fundamental para hablar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, como está escrito en tu palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar. Yo no veo ni 2 ni 3, yo veo pueblo, nación, aquí en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, tu mensaje, porque tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién vive? Tomemos asiento para la palabra. Dice la palabra de Dios, la palabra de Jesús juzgará al hombre. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aquí poniéndonos en examinar la palabra, nos vamos a confundir un momento, porque vamos a decir: el que cree en mí, no cree en mí. Muchos han de pensar que Jesús se está contradiciendo con su palabra. Muchos han de pensar que Jesús se está contradiciendo con lo que Él habla y lo que Él dice. Jesús nunca se equivocó en el mensaje. Jesús nunca se equivocó en lo que iba a decir o en las palabras que iba a decir. Él siempre hablaba con las palabras exactas para que llegue a vuestros corazones y a vuestras mentes. Pero nosotros no queremos recibir la palabra de Dios. No la queremos aceptar porque decimos que no dura las palabras. Pero es necesario que la palabra de Dios sea dura. Es muy necesario. Porque a veces no podemos comprender toda la palabra de Dios, porque el hombre se va a exaltar por mensaje. Pero aquí dice claramente: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Está dando testimonio que la palabra que él hablaba era de parte de Dios. Él estaba hablando y nos estaba enseñando que lo que él decía era por parte del Padre. Él decía que él era obediente bajo la palabra del Padre. Él nos enseñó ahí en ese momento la humildad que tenía Jesús y la tiene con cada uno de nosotros. Es que nunca exaltarse en las cosas que uno hace. Porque él nunca se exaltó con el mensaje, con la palabra, con los prodigios, con lo que él hacía. Porque él siempre daba gloria al Padre. Siempre daba la reverencia al que lo envió. Lo que decía Jesús: yo soy uno más, soy un instrumento de Dios. La palabra viene de parte de Dios. Él se hacía y era humilde cada uno de nosotros. Pero el hombre es tan demasiado agrandecido que se engrandece con lo que no tiene, o con lo que no es, o con lo que no quiere ser. Hay personas que no tienen
son ricas en orgullo. Hay personas que son pobres, pero son ricas en egoísmo, en orgullo. O como hay personas que tienen dinero, pero también son ricas, pero en humildad. O que hay personas que tienen dinero, son ricas en dinero, pero son pobres en humildad. Pero él nunca se engrandeció. Y pudo haber tenido y tenía el derecho de sentirse superior a todo, sino que él siempre se sintió uno más. Pero ahora en estos tiempos nos engrandecemos con lo que no nos pertenece, con lo que no es de nosotros, o lo que no somos. El hombre tiene que ser como realidad es. El hombre no tiene que ser en la casa una forma, en la iglesia en otra o en la calle otra. Tiene que ser la misma persona. ¿Por qué? Porque se llama hipocresía. Y el hipócrita no entrará al reino de Dios. Y el orgulloso no entrará al reino de Dios. Tenemos que aprender la humildad de Jesús. Como decía Pablo, ser imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Porque Pablo fue una persona engrandecida en orgullo, en ego, pero cuando conoció al maestro de maestros, al Señor del Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, entendió que lo que él tenía era vano, lo que tenía que seguir a Cristo y ser humilde. Pero nosotros no lo somos. Y más abajo nos habla la palabra de Dios. El que me ve, ve al que me envió. Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Pero ahora las personas quieren dividir eso. Quieren dividir al Padre, quieren dividir al Hijo y quieren dividir al Espíritu. Y todos son uno solo. Si Jesús dice, si me ve a mí es como que ve al Padre. Y ahora le digo a ustedes y nos decimos nosotros somos creación de Dios bajo a la imagen y semejanza de Dios. Lo que somos, las características, es creación divina del Señor. Pero el enemigo ha venido a dañar lo que Dios le ha puesto en la vida de cada ser humano. ¿Por qué? Ha aprovechado la bendición que Dios nos dio desde que antes que naciéramos. El libre albedrío, que ni aun los ángeles la tenían y ni la tiene, pero nosotros nos dio. ¿Por qué? Por la creación de Dios, porque somos imagen y semejanza. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender la humildad, tenemos que aprender la sencillez. Así seas que tú tengas los 5 ministerios, tienes que ser humilde. Así sea que el Señor en un momento de administración comience a andar en el aire, tiene que ser humilde, porque tú no lo haces porque tú quieres, sino que es por la misericordia de Dios. Tienes que aprender a ser humilde, porque la riqueza que tienes en este mundo, que el día que uno se muera, no nos vamos a llevar ni los botones de nuestra camisa, pero tampoco no los vamos a desperdiciar en un salón, en una cantina, para sentirnos hombres, sentirnos superior o no, porque acordémonos que atrás de nosotros tenemos madre, tenemos padre, tenemos hijos y esposa, que ellos van a depender de lo que dejemos nosotros. Eso se llama una forma de humildad, eso se llama una forma de sencillez del ser humano. Nosotros tenemos que seguir andando, aprendiendo. Es difícil dejar el orgullo, es difícil dejar el ego, es algo correcto, pero en los caminos del Señor todo es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es posible para Dios y hace en nuestra vida y nos dejamos guiar, vamos a aprender grandes cosas, vamos a entender la palabra de Dios,
vamos a comprender lo que Dios nos habla y nos sigue hablando cada día. En el 46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Luz ha venido a la tierra, es Jesús. Él ascendió al cielo, pero dejó la luz, que es la palabra de Dios, que es la palabra que Dios nos está enseñando, la que nos está guiando. Tú, aunque tengas una visión perfecta, tú en la oscuridad vas a tropezar. Aunque tú tengas una visión perfecta, tú en la oscuridad vas a caer y no vas a poder ver ni a dónde pisa, ni la punta de tu nariz vas a poder ver. En la vida espiritual, mientras que tú no tengas la palabra de Dios, mientras que tú no tengas y andes los caminos de Dios, siempre vas a andar en la oscuridad. Tú vas a pensar que estás caminando bien, tú vas a pensar que estás actuando bien, pero en realidad te has desviado del propósito de Dios, te has desviado de lo que tú tienes que hacer. No hay peor ciego el que no quiere ver. No hay el peor sordo que no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te habla, que es la luz perpetua, la luz de este mundo. Esta luz no la podemos esconder debajo de la cama, o no podemos ponerle un balde encima para que se tape la luz. No, tenemos que sacarla. Por eso la luz, ¿cuál es la luz? La palabra de Dios. Nosotros no podemos esconder la palabra de Dios. No podemos esconder quién somos nosotros. Porque si nosotros negamos que somos cristianos, que le servimos al Señor, el día que estemos en la presencia del Padre, Él nos negará a cada uno de nosotros. Si negamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser negados en la presencia de Dios. Porque estamos escondiendo la luz. Estamos escondiendo lo que esa luz que nos trajo acá a este camino. Estamos escondiendo a las personas que necesitan, las que andan en tiniebla. Esto no es para criticar, esto no es para señalar, porque el hombre no es quien para señalar, el hombre no es quien para criticar, pero la palabra de Dios es la que nos habla, la que nos enseña cómo tenemos que estar. Porque todos una vez estuvimos caminando así, aún estando en este camino, el hombre se desvía de los caminos de Dios. Puede estar en una iglesia, puede permanecer en un ministerio, puede permanecer en un cargo, pero sigue en las tinieblas, sigue en la oscuridad, porque hay cosas ocultas que la está haciendo no a Dios, sino al hombre. Eso es una forma de estar en la oscuridad. El hombre tiene que estar en la luz y enseñar, mostrar la luz. Aquí no va a hablar sobre la luz. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 33. Creo que nos dice de la luz. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Almud es una cosa, un recipiente donde ponían más antes las cosas, como una cajonera, como un cajón. ¿Por qué nos dice que no la podemos ocultar? ¿Por qué nos dice que tenemos que ponerle un candelero para que toda persona que entra a la casa vea? Es esta casa espiritual que nos habla Dios primeramente. Es la casa de nuestro hogar, nuestra forma de ser. Si tú en tu casa, tú niegas que tú estás sirviéndole a Cristo, tú niegas quién eres, estás pagando la luz. Porque hay muchas personas que permiten que su casa
En vez de poner una adoración, en vez de poner una alabanza, ¿qué están poniendo? Música del mundo. ¿Qué estás haciendo? Apagando la luz, negando quién eres tú. Aquí cuando una persona entra a la casa espiritual, que son estas, los hermanos que estamos aquí presentes, somos la luz para las nuevas personas que van a venir. Como tú vas a estar parado en tu iglesia, como tú vas a actuar en la persona que va a venir, va a entrar a aprender lo que tú eres. Si tú estás en oscuridad, tú vas a hacer caminar a tu hermano en oscuridad. Si tú eres desobediente, a la persona que va a venir va a entrar a desobediencia. La palabra es exacta, la luz es la palabra de Dios. Nosotros somos parte de la luz. Tu forma de ser, tu forma de andar, tu forma de hablar. Habemos personas que estamos en los caminos de Dios y seguimos hablando, seguimos insultando a las personas, seguimos maldiciendo. Mientras que llegamos a la casa de Dios a golpearnos en el pecho, a pedir, a clamar supuestamente, pero sale a lo mismo, a insultar, a ofender. A veces el cristiano se está pareciendo más al mundano que a la persona, que un verdadero cristiano, que un verdadero siervo de Dios. Que estás agradándole al hombre. Uno no puede trabajar para dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. ¿Qué vas? A amar al mundo y aborrecer las cosas de Dios. Pero ahí te viene la palabra: es mejor que nunca me hubiera conocido antes que conocerme. La luz es la palabra, la luz eres tú, la luz soy yo. Por eso que en la casa espiritual hay desorden, desde que vas entrando hasta que vas saliendo hay desorden. Hay desorden desde los pastores hasta los ministros, de los ministros a los líderes y las ovejas. Por eso que hay casas espirituales como están, porque han escondido la luz. Hay casas espirituales que están apagadas espiritualmente. Y aquí no nos manda a esconder la luz. Aquí la palabra de Dios nos manda a que la luz sea expandida. Aquí nos manda que la luz sea puesta en un lugar visible para que todo que venga comience a ver la luz. Y nuevamente la voy a leer. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren no vean la luz. En otra parte dice: no puedes esconder la luz debajo de tu cama. La luz admirable se llama Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra predicando los pasajes de la palabra de Dios, a él no le importó que le dijeran endemoniado. A él no le importó que lo insultaran. Él nunca cayó su boca. Siguió compartiendo el mensaje. Siguió compartiendo la palabra del Padre. Porque Él vino con ese propósito. Él no vino a abolir las leyes, sino Él vino a dar cumplimiento a las leyes. Él no vino a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por Él. Pero el que te va a condenar es la palabra, la palabra, porque tú vas a aprender cómo vas a andar en los caminos. Tú vas a aprender cómo tienes que estar delante de Dios. Tú vas a aprender cómo estar delante del hombre, de ti mismo. Porque todos tenemos que ser ordenados. La palabra de Dios es una ordenanza. La palabra de Dios son estatutos. Las palabras de Dios son mandamientos de cada uno de nosotros. Pero más el hombre no quiere obedecer lo que es, sino lo que le parece ser. Y esto no es así. Por más que tú tengas tu corazón roto, por más que te hayan hecho pedazos en una congregación, por más que te hayan pisoteado en un lugar,
Tú tienes que aprender a predicar la palabra de Dios. Porque tienes que cargar la luz, tienes que encender la luz, ponerla en primero. Apagamos todas estas luces o se va la luz, quedamos unas tinieblas total. Vamos a ver a dónde vamos a caminar, no vamos a ver. Y el hombre depende de un foco. El hombre depende de que salga el sol para poder caminar. Si dependemos de estos materiales, mucho más tenemos que depender de Dios, tenemos que depender de la palabra de Dios, tenemos que depender de nuestro Salvador. Aquí no es hombre el que hace lo que le da la gana. Es hombre, es el que obedece y deja de hacer lo que no tienes que hacer. Porque vas a aprender a negarte a ti mismo para servirle a Dios. Seguimos con las palabras. Dice, y el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino salvar al mundo. Aquí él no vino a juzgar. Aquí él vino a dar salvación. Cuando las personas eran crucificadas en un madero, en una cruz, como tú le quieras llamar, no eran los angelitos, no eran personas perversas, eran personas, le decían en ese tiempo maldita, maldecida, y lo crucificaban. Y Jesús se tomó ese rol para llegar a esa cruz, para darnos bendición a todos nosotros, para darnos salvación, para darnos una oportunidad de poder acercarnos a Él, que por medio de su sacrificio libró al mundo del castigo eterno. Por medio del sacrificio que hizo, nos libró de estar en el fuego y azufre por la eternidad. Pero el hombre siempre hace las cosas al revés. Nosotros tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios. Tenemos que tomar en serio el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos que tomar en serio el sacrificio que el Padre, dando a su Hijo por toda la humanidad, por limpiarnos del pecado, por librarnos de la atadura, del yugo de la esclavitud del pecado. El hombre puede andar de un lugar a otro, el hombre puede caminar, cantar, reír, pero es esclavo del mundo, esclavo del pecado, porque va a estar en un círculo vicioso que va a estar comenzando en el mismo punto, y no va a poderse mover a otro lado, hacer otras cosas, porque ya está esclavizado en el pecado, está esclavizado en las vanidades del mundo. Cuando estábamos en el mundo, en el pecado, en la lujuria, el hombre, uno no quería salir de ahí. Y no podía, ¿por qué? Le atraía las cosas. Sin eso no podía vivir. El esclavo no es dueño de sí mismo, sino su amo. El amo es que le dice lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Así es el hombre cuando está esclavizado en el pecado. Cuando el enemigo te somete, no te permite salir. Hay personas que están metidos en el mundo de las drogas, que uno les pregunta, ¿por qué no has dejado este vicio? Es que no puedo, quiero pero no puedo.
Así eran los esclavos de antes. Querían ser libres, pero no podían. ¿Por qué? Porque no eran libres, porque su amo lo tenía esclavizado. Porque ellos sabían que si se escapaban o salían de la esclavitud, eran asesinados. Así mismo el enemigo al hombre le tiene en su mente que tú no puedes salir de las drogas, no puedes salir del alcohol, no puedes salir de los pecados, porque te vas a morir, te va a pasar esto, porque la gente te va a juzgar, y sigue en lo mismo. Pero el que compró tu libertad de la esclavitud se llama Jesús en la cruz del Calvario. ¿Con qué pagó? Con precio de sangre pagó por nuestra libertad. Y aún así nosotros buscamos a ser esclavos del mundo, buscamos a seguir esclavos del mismo pecado. Dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si ve que aquí no habla que Él no va a juzgarnos, sino es la palabra. Es el mandamiento de Dios. Porque Él nos está enseñando a cómo caminar. Es como las leyes terrenales. Que hay leyes para que el hombre pueda andar y leyes que no se puede romper. Si hay una ley que pone las autoridades que el hombre hasta las 12 de la noche puede andar en la calle, puedes andar hasta borrachos, puedes andar, pero desde las 12 en uno en adelante tú ya no puedes salir, que toda persona es encarcelada si te ven en la calle. Nosotros comenzamos a temer esa ley, porque sabemos que si rompemos esa ley nos van a meter presos, y por ese motivo nos van a condenar. La palabra de Dios es así mismo. La palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que estar. Los mandamientos nos explica a Dios cómo tenemos que llevarlo a cabo. Nosotros llegamos a memorizarlo, llegamos a aprenderlo. Pero si rompemos eso, cuando estemos delante de la presencia de Dios, el abogado ya no nos puede defender. ¿Por qué? Porque hemos roto esas leyes y no nos hemos arrepentido. Y por eso seremos condenados. Señor, Señor, en tu nombre profeticé. Señor, Señor, en tu nombre expulsé espíritu de mundo. En tu nombre se levantaron los enfermos. ¿Qué te va a decir? Apártate de aquí, que no te conozco. Porque no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque tú rompiste las leyes. Porque a veces pensamos que con romper las leyes de Dios, Dios nos toma para un enfermo, Dios nos toma para una palabra, y pensamos y creemos que estamos bien. Pero la misma palabra de Dios es la que nos va a juzgar. La misma palabra de Dios que nos va a condenar. ¿Por qué? Porque han sido explicadas, han sido enseñadas, han sido memorizadas, y nosotros hemos dejado eso y hemos hecho lo malo. Por eso dice Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo. Porque si Él hubiera venido a juzgar, las primeras personas que le comenzaron a levantar cuando Él estaba predicando, hubieran sido en ese mismo momento fulminados. Las personas que los crucificaron a sí mismos, más aún nosotros, que por nuestro pecado Él pagó, dio su vida, hasta nosotros mismos no hubiéramos estado en este lugar a donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso que cuando la humanidad se corrompió desde los tiempos de Noé, el Señor sintió en su corazón dolor.
le pesó de haber formado al hombre. Le pesó haber creado a la humanidad. Pero de toda esa humanidad encontró aquel hombre acorde a como él quería que la humanidad sea. A Noé lo tomó, que formó nuevamente al humano por medio de Noé. Creó nuevamente una nueva humanidad, y más aún esta humanidad se volvió a corromper, y mandó a su Hijo unigénito a que Él diera la vida por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario, para que el pueblo, para que nosotros seamos libres de aquel sacrificio. Vamos al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 8. Perdón, Lucas, capítulo 12, versículo 8. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre confesará delante de los ángeles del cielo. Son las personas que confesamos y no aparentamos los que no somos, y hacemos la obra de Dios tal como tiene que ser. Obedecemos la palabra de Dios, obedecemos, y estando recto en su camino, Él no nos negará. Nosotros tenemos que aprender a confesar. Tenemos que aprender a poner la luz al frente de nuestras casas, para que todo aquel que entre la vea, para que no anden en tiniebla, para que no anden en oscuridad. Y el Señor va a decir: de lo poco me fuiste fiel, entra a gozarte a la presencia de Dios. Entra a gozarte. Nosotros nos manda los estatutos, nos manda las palabras de Dios, nos sigue guiando. Estamos en los últimos tiempos. Ahorita, en este momento, ya estamos en los tiempos finales, para que venga el Hijo del Hombre nuevamente por su iglesia, para que venga nuevamente por cada uno de nosotros y hacer justicia. Por eso la humanidad se ha corrompido por el último momento, porque el enemigo ha comenzado a ver al hombre, a tomárselo, para no irse él solo a la condenación eterna, sino llevarse a todo lo que él más pueda llevarse. Pero la palabra de Dios rompe esa maldición y nos hace ir a la luz eterna, a la luz admirable. No hace ir a la patria celestial. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios hizo para el hombre, para quien lo buscara, para quien buscara el rostro de Dios, para quien esté en su camino. Eso es lo que Dios nos manda: obedecer, entender. Ahora el hombre quiere que le obedezca al hombre, y el hombre no quiere obedecer a Dios. Seguimos un poquito más la palabra de Dios. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Le vuelvo y le repito: mandamiento. No nos enfoquemos en los 10 mandamientos solamente. Son los primordiales, pero toda la escritura está llena de mandamientos.
Toda la escritura es que nos manda a obedecer la palabra de Dios. Nosotros nos hemos enfocado solamente en lo que nos conviene, en lo que nos queremos entender, pero más no en lo que queremos, tenemos que obedecer. Y cuando Dios nos habla claro y conciso. Dios nos habla para que el hombre entienda, para que el Dios comprenda. Pero como tú ya te sabes 2, 3 versículos, 4 capítulos de la Biblia, te lo sabes al revés, al derecho, o te lo sabes, tú ya te sientes el yo me llamo, el pavo de fin de año, ya tú eres importante. ¿Quién te ha dicho que te garantiza la salvación? Hasta mucho más. Si tú te sabes la Biblia, la has leído 10, 20, 40, 50 veces, sabes la palabra de Dios, con más razón, tu cuenta y tu factura es más grande que otras cosas. Satanás, que Dios lo reprenda en su palabra esta noche, se sabe la Biblia al revés y al derecho y no es salvo. Cuando quiere tomar a un cristiano por bajo con las palabras mismo lo toma, pero no es salvo, sino es la obediencia, es lo que tiene que estar delante de Dios. Por eso Dios nos sigue hablando, nos sigue enseñando, nos sigue preparando cada día más y más. Tenemos que aprender. Por eso es que también aquí nos habla también, volviendo nuevamente al punto. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, 12, dice, 11, perdón. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Si ve, el que cree que yo y el Padre en mí, porque es uno solo. Aquí no es yo sigo a Jesús y me olvido del Padre y me olvido del Espíritu Santo. Aquí no es que yo sigo al Padre, me olvido de Jesús y del Espíritu Santo. No es que yo me olvido, sigo al Espíritu Santo, me olvido del Padre, el Hijo. No, somos unos, es uno solo. Es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el hombre está creado, cuerpo, alma y espíritu. El hombre cuando parta de esta tierra al polvo va, porque al polvo fuiste creado. Eso se lo dijo a Adán en el momento que fue castigado y sacado del paraíso. Del polvo eres hecho y al polvo regresará. Comerá con espinos por la desobediencia. El alma es el motor del cuerpo. El alma es el motor que decide si el cuerpo peca o no peca. El alma decide si le pone rienda al cuerpo, a la carne o no, porque el alma es la responsable de lo que el cuerpo hace. Y el cuerpo es responsable de lo que le va a pasar al alma. El espíritu salió de Dios y regresa a Dios. El Padre es Jehová de los ejércitos, quien nos comanda a todos. Jesús vino a dar salvación. Él vino aquí cuando se hizo hombre de carne y hueso.
Él vino a someterse al Padre. Él vino a someterse a lo que el Padre le decía. Él decía lo que el Padre le mandaba hacer, Él lo hacía. Es una simbolización del alma, porque hizo obediencia, fue nuevamente a la patria celestial. El Espíritu es el que nos consuela. El Espíritu es la que nos arguye en lo más profundo de nuestro ser. Cuando ya llegue su tiempo, regresará a donde salió. Así es nuestro espíritu. Cuando ya el cuerpo deja de caminar, cuando ya el cuerpo ya está inerte, el espíritu automáticamente sale del cuerpo y va a la presencia de Dios. Aquí no es pagar sacrificios para que tú entres a la patria celestial, porque no hay uno que haya venido del cielo y haya estado en el infierno, o del infierno haya subido del cielo. Bíblicamente no hay. Hasta donde el Señor me ha permitido leer la Escritura, no hay. Muchos nos enfocamos cuando Saúl fue a donde una bruja, donde una hechicera, para que sea un intermedio para hablar con el espíritu de Samuel. De ahí se enfocan la gente que pensamos que eso es así, que todo no. Que por eso que muchas personas buscan a aquella gente para que hablen supuestamente con los espíritus de los familiares. Son espíritus inmundos que se someten, que se pone, se transforma a nuestros familiares. Por eso claramente que nos habla de la parábola del rico y el pobre. Que cuando el rico estaba aquí en la tierra, el rico hacía y deshacía lo que él quería. Pero Lázaro, siendo pobre, no pudo aprovecharse lo que el rico aprovechaba aquí. Pero el Señor, cuando los llamó, cuando ya terminó, ya les apagó la vida a todos dos, el rico ¿a dónde se encontró? El rico ¿a dónde llegó? Al infierno. Que él, donde él estaba, veía a Lázaro, que le decía al padre Abraham que le diga a Lázaro que se mojara el dedo y le ponga en su lengua porque calentaba demasiado. ¿Qué le dijo? No hay quien descienda de este lugar hacia abajo donde tú estás, ni ascienda donde tú estás, a donde está acá aquel hombre. No hay. Porque la palabra de Dios que nos habla, la palabra de Dios es que la que nos dice realmente a dónde vamos, o a dónde vas, o a dónde vamos a ir nosotros cuando estemos delante de Dios. Ese es un testimonio vivo de la palabra de Dios. No podemos contradecir lo que Dios nos habla. No podemos aumentar lo que nos dice la Escritura. Por eso, mi hermano, lo invito todas las veces a buscar de Dios. Si tú tienes una iglesia cerca, busca la iglesia, pero eso sí, lleva tu Biblia, porque la persona tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios con la Biblia, porque ahí es la que nos ayuda. Tenemos que aprender. Lo invito a cada día, a cada instante, de buscar a Dios, meterte en la mente que estamos en los propósitos de Dios, estamos en los tiempos finales. Pongámonos sobre nuestros pies, porque vamos a ser despedidos en esta noche.
Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en esta noche. Amado Dios